Ok, bueno, vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Tenemos ya, ya iniciamos la grabación. Entonces, el día de hoy, como podemos ver en pantalla, estaremos viendo lo que tiene que ver con el libro del Levítico, ¿sí? Nos toca ver, es la tercera clase que tenemos, por lo tanto vamos a ver el libro del Levítico, algunas cuestiones generales, como para que tengamos al menos un conocimiento general del estudio del Levítico, y bueno, básicamente lo vamos a hacer como la vez pasada, que estuvimos viendo tanto el Génesis como el Éxodo. Vimos algunos detalles de estudio que son importantes como introducción, pero también estaremos viendo precisamente algunos pasajes bíblicos y un poco de la temática que encontramos concretamente en este libro, que es el libro del Levítico. Si tienen, han tenido la oportunidad de darle una leída en alguna ocasión a este libro, bueno, se darán cuenta precisamente que el mismo nombre reside en una de las tribus del pueblo de Israel, que era la tribu de Leví. Precisamente ustedes recuerdan que eh, al terminar el libro del Génesis, recordamos pues que Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales después las generaciones venideras formaron las llamadas 12 tribus de Israel. Y entonces recordamos que una de esas tribus era la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. De ahí que entonces, de ahí reside el nombre precisamente de este libro, que es el tercer libro del Pentateuco. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con el estudio de este libro, que como podemos ver en la imagen, la temática que toca este libro en concreto, a diferencia del resto de los libros del Pentateuco, es una temática muy diferente, es una temática incluso muy propia de la tribu de Leví. La tribu de Leví, para quienes no lo saben, es la tribu sacerdotal. Dios se encargó a esta tribu el que quienes fueran parte de esta tribu fueran sacerdotes. Y entonces creo que vale la pena entender, precisamente partiendo de la imagen que tenemos en pantalla, que entendamos nosotros mismos qué es un sacerdote, de acuerdo vamos a decirlo así, de acuerdo al concepto bíblico, el concepto del Antiguo Testamento. Es importante entender qué es un sacerdote. Posiblemente si yo les pregunto ahorita, cada uno de ustedes me dará una definición diferente de lo que es en este caso, un sacerdote. ¿Qué es para ustedes un sacerdote? ¿Cuál es la idea, el concepto que nosotros podemos entender o manejar acerca del sacerdote? Bien, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, y en otras culturas también, sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Es una persona que ha sido consagrada, ha sido, vamos a decirlo así, apartada, apartada en el sentido no de que no conviva con más personas, ¿verdad? Sino en el sentido más bien de que es una persona que ha sido, vamos a decirlo así, destinada, por poner una palabra más entendible, es una persona que ha sido destinada a mantenerse en un estilo de vida diferente, un estilo de vida de santidad, de pureza, precisamente porque su labor va a ser el ser intermediario entre Dios y los hombres. En la cultura del Antiguo Testamento, digamos, no era eh, posible, por decirlo así, no era posible hablar con Dios de manera directa. No era posible incluso ofrecer un sacrificio, digamos, de manera directa, sino que se hacía siempre a través de la mediación del sacerdote. El sacerdote es en este sentido la persona encargada de ofrendar, en este caso, de ofrecer el sacrificio de expiación. Vamos a ver ahorita esos detalles con más calma. El sacerdote es el encargado incluso de elevar una oración a Dios, ¿verdad? Entonces, el sacerdote es, por así decirlo, ese puente entre Dios y los hombres.
como decir, ese canal, ese conducto que puede hacer posible la comunicación, por decirlo de alguna manera, entre Dios y los hombres. Entonces, el sacerdote es un intermediario, el sacerdote es precisamente la persona designada por Dios para poder tener esta relación profunda con Dios, ¿verdad? Incluso vemos que en el libro de Levítico, lo vamos a ver ahorita más a detalle, sí, se dan incluso algunos detalles de cómo tenía que ser consagrado el sacerdote, cómo tenía que ser incluso revestido, tenía que ir revestido de una manera muy particular. Hay unas indicaciones en el libro de Levítico acerca de cómo el sacerdote tenía que vestir para entrar al lugar santo, para ofrecer el sacrificio. Y entonces nos podemos dar cuenta precisamente que este libro va a girar en torno a la figura sacerdotal, porque la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. Por lo tanto, en este libro estaremos hablando constantemente precisamente del sacerdote, pero también del sacrificio. En este sentido, podemos entender que el sacerdote y el sacrificio, la ofrenda que se presenta delante de Dios, son conceptos que van muy de la mano, son conceptos que van ligados, por decirlo así. Entonces, eso es algo importante de considerar, importante entender la relación tan estrecha que hay entre sacerdote y sacrificio, ¿verdad? Precisamente uno no se entiende sin el otro. El sacerdote, en el sentido bíblico, es aquel que ofrece el sacrificio. Y el sacrificio al mismo tiempo no puede ser ofrecido si no es a través del sacerdote. Sacerdote como esa persona consagrada, es decir, apartada para las cosas de Dios, apartado en el sentido de que incluso se purifica. Vamos a ver que el libro de Levítico incluso da algunas indicaciones de que el sacerdote se tenía que purificar, y no solamente el sacerdote, pero sino también el pueblo de Israel tenía que purificarse cuando cometía ciertos pecados o se contaminaba de acuerdo a la concepción que se tenía en aquel tiempo, se contaminaba precisamente del pecado o se contaminaba de algunas cosas que provocaban impureza para el cuerpo, para el alma. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, espero que sea posible el que nosotros tengamos pues un acercamiento al menos a lo que es el libro del Levítico. Miren, déjenme revisar nada más que no haya personas que estén pidiendo. Profe, Sí, una persona hay estaba algunos que pidiendo. están pidiendo a ser admitidos, ¿verdad? Ok, ya lo estoy admitiendo a todos. 4 personas que estaban en sala de espera. Sí, ¿alguien quería decir algo? No era ¿O eso, era eso? perdón. Sí, Eso. gracias. Ah, ok, perfecto, muy bien. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces se supone que ya nada más está Jaramillo por entrar, se está conectando. Y bueno, ahí está. Qué bueno que ya estén con nosotros. Bueno, ahí no sé por qué está tardando en entrar Jaramillo. Quizá por la cuestión del internet. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, el día de hoy estaremos hablando precisamente del libro del Levítico, que es un libro que nos presenta una temática muy particular, muy concreta, que es la temática del sacerdote. Los levitas, la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal, la tribu que se encargaba de ser mediador entre Dios y los hombres. Era la tribu encargada precisamente de ofrecer el sacrificio a Dios. Esas ofrendas, ahorita vamos a ver qué tipo de ofrendas son las que se pedían, o eran las ofrendas que estaban, por así decirlo, permitidas ofrecer para la expiación de los pecados. Y entonces vamos a ver cómo el Levítico precisamente da unas pautas muy concretas acerca de esto, acerca de cómo precisamente hacer el sacrificio, de qué manera. Incluso vamos a ver algunas festividades que nos presenta el libro de Levítico. Vamos a hablar también de lo que es el año jubilar, el año sabático, de acuerdo a la temática que nos presenta aquí el libro del Levítico.
Vamos entonces a avanzar, si gustan, después de esta pequeña introducción, que espero nos sea de mucho provecho a todos. Bueno, en esta diapositiva tenemos, para empezar, alguna información que me gustaría que fuéramos procesando, que fuéramos entendiendo, que nos quede muy claro. En primer lugar, dice aquí que en hebreo, bueno, en hebreo se escribe así, ¿verdad? Se pronuncia Vayikra, Vayikra, según lo que investigué. Entonces, nosotros lo pronunciamos en español como Levítico, pero en hebreo sería Vayikra. Y entonces así se lee, Vayikra, esas letras un poco raras, ¿verdad? O del hebreo se leen así, Vayikra. Y en español se traduciría Vayikra como y él llamó, y él llamó. Fíjense, curiosamente, el título de este libro, bueno, de este pergamino, que en su momento fue un pergamino, el libro de Levítico, hace referencia a un llamado. Cuando hablamos de sacerdocio, siempre es, digamos, es común también el abordar el tema del llamado. Dios es quien llama. No es que sea el hombre quien tenga que tomar la iniciativa de ser sacerdote, sino que hay un llamado por parte de Dios. Es decir, que quien era sacerdote era porque había sido designado directamente por Dios. En este caso, hablamos de que la tribu de Leví era una tribu la cual fue precisamente elegida por Dios para este llamado, ¿verdad? El llamado del sacerdocio. Es decir, tenían una consigna, una tarea muy particular, muy especial, diferente a la de las otras tribus, ¿verdad? Las otras tribus, cada una pues tenía características diferentes, sin duda alguna, pero en concreto la tribu de Leví, la tribu Leví, de los levitas, era una tribu sacerdotal. Bien, dice aquí que es el tercer libro del Pentateuco y del Tanaj. Te recordarán que en la primera clase que vimos, comentaba que para nosotros los cristianos le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento encontramos algunas secciones o grupos de libros. El primero es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es el Pentateuco. Entonces, el libro de Leví, el libro de Levítico es el tercer libro del Pentateuco, pero al mismo tiempo coincide también que es el tercer libro del Tanaj. Tanaj es lo que ellos le llaman, nosotros le llamamos Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿sí? El Tanaj. Y por otro lado, también es parte, el libro de Levítico es parte de la Torá que viene a ser el Pentateuco. Entonces, son conceptos que a lo mejor de repente sí nos cuestan entender, pero vale la pena que nos familiaricemos con ellos precisamente para al menos por cultura, ¿no? Por cultura general, para que no, cuando nos encontremos con estas palabritas, al menos tengamos una noción, una idea de a qué se refieren, ¿verdad? Nada más. Ciertamente no somos judíos, pero sí es importante, por al menos por cultura general. Entonces, coincide que es tanto el tercer libro del Pentateuco como el tercero de la Torá o el tercero de la Tanaj, ¿verdad? En este caso sería todo el Antiguo Testamento. Luego dice ahí que contiene 27 capítulos. Este libro contiene 27 capítulos. Si se fijan, los anteriores libros que habíamos estado estudiando eran libros mucho más extensos. El Éxodo, por ejemplo, habíamos visto que tiene 40 libros. O sea, imagínense, 40 libros, digo, perdón, 40 capítulos. No, no libros, capítulos. Tiene 40 capítulos, entonces es un libro mucho más extenso. Y por otro lado, también el libro del Génesis, pues habíamos quedado que tiene 50 capítulos, o sea, 10 más que el Éxodo. Bueno, pues el libro de Levítico es un libro en ese sentido más pequeño, más reducido en cuanto a capítulos, contiene solamente 27 capítulos. Sin embargo, esos 27 capítulos nos presentan novedades que los otros libros no nos habían presentado, un contenido totalmente diferente, en cierta manera, ¿no? Bueno, entonces tiene 27 capítulos. Dice que consisten en Ah, los discursos de Yahvé a Moisés. ¿Mande?
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, claro. Por decir, Aarón fue sacerdote Sí. y por decir, bueno, mi duda es esa. Él no pertenecía a la tribu de Leví o ahí cómo se seleccionó. Ok, ok. Ok. De hecho, sí lo íbamos a ver aquí más Ah, adelante, ok, sí, no. pero de igual manera le podemos poner aquí, Todavía no déjale pongo. más. ¿Eh? Sí. A ver, estoy buscándolo aquí, dice, según la información que tengo aquí en pantalla, dice, sí, Aarón era de la tribu de Leví, según la Biblia, dice, Aarón era el primer hijo de Amram y Jocabed, el hermano mayor de Moisés. Aarón es considerado el fundador del sacerdocio judío junto a Moisés, quien condujo a los israelitas fuera de Egipto. Entonces, según la respuesta que tengo aquí, dice que sí, dice, sí, Aarón era de la tribu de Leví, según la Biblia, ¿verdad? Respondiendo ahorita a la pregunta que me hacen. Okay. Gracias, profe. Sí, por nada. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, dice, este libro del Levítico, nos va a presentar discursos de Yahvé a Moisés, que luego después dice, Yahvé mismo le ordena a Moisés que lo repita a los israelitas. Son discursos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque generalmente el libro, por ejemplo, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, nos habían presentado, pues digamos, un contenido más narrativo, ¿sí? A diferencia de Génesis y Éxodo, que son más narrativos, vamos a encontrar en el Levítico más bien textos discursivos, discursos, ¿sí? No sé si se entiende esta parte de lo que es un discurso. Eh, discurso, por ejemplo, tenemos la experiencia de escuchar discursos políticos, ¿no? Que de alguna manera, por analogía, vendría a ser una referencia para que lo entendamos un poco mejor. En el discurso la persona está, digamos, no nos está narrando una historia con personajes, con una trama, no, sino que más bien nos está haciendo mención de algunos elementos que considera importantes exponer, hablar. Entonces, está discurriendo, se dice en literatura, ¿verdad? Está discurriendo, es decir, está precisamente dando elementos que son fundamentales, ya sea para establecer una doctrina o para establecer principios. En este caso vamos a ver ahorita más adelante que él mismo, Yahvé, establece, Yahvé, Jehová, Elohim, como le queramos llamar, ¿verdad? No nos vamos a pelear por ese detalle del nombre, pero sí establece precisamente principios acerca de cómo deben ser los sacrificios, cómo deben ser los sacerdotes, cómo deben ser incluso establece algunas leyes en torno al tema de la pureza y de la santidad. Entonces, estos discursos van a girar en torno a esos temas. Bien, tenemos aquí en pantalla la imagen, precisamente la imagen, más información que vamos a darle una leída un poquito rápida. Primeramente dice que el Levítico es principalmente leyes que mantuvieron a salvo al pueblo hebreo, saludable y pacífico. En este libro se decreta que los sacerdotes serán miembros de la tribu de Leví, que les comentaba hace un momento, y los descendientes de Aarón, hermanos de Moisés. Luego dice, el propósito de Dios era proteger a su pueblo. Moisés enseña el día de la expiación, que es una ceremonia anual. Como les comentaba hace un rato, hace un momento en la introducción, vamos a ver incluso algunas fiestas, 8 fiestas que se establecen en el libro de Levítico, ¿verdad? Son 8 fiestas que incluso se siguen celebrando por parte del pueblo judío. Y uno de ellos es el de la expiación, la celebración de la ceremonia de la expiación. Luego dice, el sumo sacerdote entra en el lugar más santo y ofrece un sacrificio a Dios por los pecados de toda la nación. Vamos a ver precisamente que cuando se habla de la formación del tabernáculo, en la parte más, digamos, más profunda, adentro, ¿verdad? De lo que sería el templo, ahí se encontraba
precisamente el lugar más santo, llamaban el Sancta Sanctorum, el santo de los santos. Ahí en ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, como dice aquí, para ofrecer un sacrificio a Dios por los pecados de toda la nación. Era una costumbre, una tradición que se tenía en su momento, cuando se contaba con el templo de Jerusalén. Hoy en día, pues no está ese templo de Jerusalén, sabemos solamente quedó el muro de los lamentos, en el cual los judíos hacen oración, ¿verdad? Así, veamos incluso en YouTube las imágenes de cómo están orando con la Sagrada Escritura y al mismo tiempo están haciendo reverencia por aquello de que dice la Sagrada Escritura que adorarás al Señor con todo tu ser, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Entonces, por eso los vemos a los judíos en constante movimiento haciendo reverencias. Para quienes no lo sabían, pues es por eso. Luego, en donde dice detalles, la imagen dice que es el tercero de 46 libros del Antiguo Testamento. Bueno, 46 en el caso de las Biblias católicas, en el caso de las Biblias evangélicas, pues es también en este caso el tercero, pero son menos libros por aquello de que no se reconocen los deuterocanónicos. Luego dice, escrito en hebreo, como ya les decía, Vayikra que significa y él llamó. Fue escrito en el 1445 antes de Cristo. Es otro dato también importante en cuanto a la fecha de redacción, diríamos hoy en día. Esto quiere decir que en el año 15 antes de Cristo es cuando se escribe precisamente el libro de Levítico, o sea, muchísimos años antes, a 15 siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara. Luego dice Moisés como autor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la autoría, pero ya les comentaba precisamente que de manera muy general la tradición cristiana le da ese, digamos, como ese lugar de autoría a todo el Pentateuco. Todo el Pentateuco, según la tradición cristiana, fue escrita por Moisés, pero ahorita vamos a ver un detalle sobre ese punto. Luego dice también que se presentan historias populares, ¿verdad? Que son las que están mencionadas ahí. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. A ver. Nada. Ariel tiene su mano levantada. Veo que tiene su mano levantada, o no sé si ya preguntó. Era de hace rato, se me olvidó bajarla, pero bueno, ya que estoy aquí, fíjese que estaba viendo las letras hebreas y me acordé, una vez leí acerca bueno, el significado de los nombres en las escrituras es bien importante, ¿no? Se relaciona el nombre con misión. Y Leví viene siendo el tercer hijo de Jacob con Lea en el Génesis. Y hay una historia muy bonita ahí porque Lea era muy despreciada. Simeón, luego siguió, bueno, uno de los primeros tres era Leví y significa unión. Y Lea decía en el texto, dice, porque esta vez sí se unirá mi marido a mí, porque la despreciaba. No sé cómo estaba eso porque la despreciaba, pero tuvieron como 10 hijos. ¿Qué tal si no la despreciara? Entonces sí, sí, es bien importante el valor del nombre, porque al fin y al cabo es escogido para servir de unión entre el pueblo y el Eterno. ¿Ah? Gracias. Sí, efectivamente, muy interesante eso que nos comenta. Qué bueno que hagan comentarios, ¿verdad? Además de preguntas también. Si ustedes quieren complementar la información o quieren comentar algo, es bueno, es importante. Enriquece mucho la clase, el que ustedes mismos traigan esos datos que a lo mejor de repente a mí se me pueden pasar y qué bueno que lo complementen
que lo platiquen. Como ahí, por ejemplo, yo desconocía eso, ¿verdad? El significado del nombre concretamente, pero pues muy bien, muy bueno saberlo. Bien. Bueno, pues vámonos entonces, si quieren, con la siguiente diapositiva. Hasta aquí lo que hemos estado viendo es datos muy generales. Hemos estado viendo, por ejemplo, el número de capítulos, 27 capítulos, el nombre original en hebreo, que es Vayikra, que significa y él llamó, el año en el que fue escrito, 1445 antes de Cristo, es aproximadamente, desde luego, más o menos en ese año se escribe, y en general es lo que hemos estado viendo. Bien, dice aquí en el Levítico, Dios le dice a los israelitas y a sus sacerdotes cómo hacer las ofrendas en el tabernáculo y cómo comportarse mientras acampan alrededor de la santa tienda santuario. Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en ese tiempo se tenía como sagrado, desde luego, el tabernáculo o las llamadas tiendas, la tienda, donde adentro se tenía el arca, ¿verdad? El arca de la alianza. Para ellos, para los judíos, en ese momento era lo más sagrado. Tan es así que todavía hoy se sigue buscando, bueno, según tengo entendido, se sigue buscando dónde quedó el arca, porque para ellos era muy importante, era un elemento importante que marcaba la alianza, por eso se llamaba el arca de la alianza. Entonces, este libro nos va a presentar precisamente mediante discursos, nos va a presentar algunas indicaciones concretas que Dios da a los sacerdotes sobre cómo comportarse o cómo cuando hablamos de comportarse, no solamente es en el ámbito moral, sino también cómo realizar, en este caso, los sacrificios, cómo realizar esos sacrificios y muchos detalles que vamos a encontrar precisamente aquí. Vemos incluso en las imágenes ahí precisamente las imágenes de los sacerdotes con esos ornamentos que los hacían diferentes a la vestimenta que comúnmente utilizaban, ¿verdad? Además de su túnica que usaban de diario, digamos, encima llevaban una especie como de pectorales, vemos que es como esa pechera cuadrada que vemos aquí, unos pectorales, en la cabeza iba cubierta con mitras, me parece que les llamaban mitras, y tenían una serie de elementos precisamente en su ornamentación que precisamente reflejaban esa misión, esa tarea que tenían de ser sacerdotes. Por otro lado, también vemos los elementos que tienen que ver con el sacrificio, ese humo, ¿verdad? Precisamente que era un signo de cómo, así como el humo sube hasta el cielo, así también el sacrificio de expiación sube hasta Dios y llega para ser aceptado por Él. Por otro lado, también vemos precisamente aquí a los demás sacerdotes, no solamente al sumo sacerdote, sino a la tribu sacerdotal, haciendo este tipo de ofrendas que se acostumbraban a tener. Número 1 dice, pasajes que nos hablan de cómo se deben presentar las ofrendas. Vamos a ver ahorita concretamente 3 pasajes bíblicos. No son los únicos, desde luego que no, pero son algunos ejemplos que nos pueden precisamente poner en contexto sobre cómo se tenían que hacer las ofrendas. Bien, voy a pedirle aquí a alguien que nos haga favor de leer. A ver, no sé si alguien libremente quiera hacerlo, o si no, Héctor Jaramillo. Sí, maestro, yo iba a levantar mi mano. Sí, okay. ¿Qué parte, maestro? Las letras azules. Las letras, todo el texto que tenemos ahí en la pantalla. Dice, número 1, pasajes que nos hablan de cómo se deben presentar las ofrendas. Levítico 1:17 describe cómo se deben ofrecer las ofrendas de holocausto de animales como ovejas, cabras o rebaño, y de aves como palominos o tórtolas. Así es. Entonces, Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17,
nos va a hablar de qué tipo de animales, así tal cual. Nos habla, nos describe, nos menciona cuáles animales son. Pueden ser las ovejas, pueden ser las cabras, ¿verdad? O también los llamados machos cabríos. Y vemos que también se puede ofrendar, por ejemplo, los becerros. Aquí no lo menciona, más adelante lo va a mencionar. De hecho, por acá traigo una diapositiva, precisamente aquí, en esta diapositiva. Se podían ofrecer, por ejemplo, becerros, ¿verdad? En este caso, toros, por decirlo así. Se podían ofrecer ovejas, o también cabras, llamadas machos cabríos, ¿verdad? Eran más o menos los tipos de animales que se podían ofrendar. Bueno, déjenme regreso para no adelantarme de más. Aquí está. Entonces, básicamente nos presenta los tipos de animales que se podían ofrendar. En el caso de las familias, como ya lo sabemos por precisamente el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, las familias que no contaban con los suficientes recursos económicos como para comprar una oveja, una cabra o incluso un becerro, ¿verdad? Un toro, pues ellos podían ofrecer aves como eran los palominos, las tórtolas, o sea, animales mucho más pequeños, más sencillos, también era posible ofrendarlos, ¿sí? Tomando en consideración que pues había familias muy pobres, que pues ellos también cometían pecados y pues cómo le iban a hacer, o sea, era muy gravoso para ellos tener que estar ofreciendo animales tan grandes. Entonces, tanto era posible ofrendar ovejas, cabras, rebaño, como también, por ejemplo, los palominos o las tórtolas. De hecho, aquí tenemos una imagen en la parte de arriba precisamente de lo que sería una cabra, un macho cabrío. Bueno, macho es cuando pues es macho, ¿verdad? O sea, y cabra cuando es femenina, por decirlo así. Entonces era posible presentar este tipo de animales. Entonces, Levítico 1, del 1 al 17, nos va a presentar eso, los tipos de animales que se podían ofrecer. Si vamos un poquito más hacia adelante, en el Levítico 4, capítulo 4, versículo 22 al 26, se describe cómo se debe hacer la ofrenda por el pecado de un gobernante del pueblo, en concreto, que consiste en presentar, dice, un macho cabrío sin defectos. Aquí entra otro detalle que también es importante considerar. No solamente se trataba de ofrecer cualquiera de los animales que acá se mencionaron, sino que ahora se agrega otro detalle, sin defecto. O sea, la ofrenda, para que fuera bien aceptada por Dios, tenía que ser sin defecto. Entonces, de ahí que fuera importante revisar, en este caso al animal, si contaba con algún defecto, alguna imperfección, ¿no? Pues que está cieguito, por ejemplo, no era posible presentarlo como ofrenda. De hecho, hasta revisaban ahí, antes de hacer el sacrificio, que estuviera bien el animalito, porque de lo contrario era entendido como una ofensa para Dios. ¿Cómo le vas a ofrecer ese animalito que está todo malito, a lo mejor está enfermo, lo que sea? ¿Por qué era entendido como una ofensa? Pues porque es como regalar algo que ya no sirve, ¿verdad? De hecho, hasta en nuestra cultura, nosotros cuando recibimos un regalo, esperamos un regalo, pues digamos, nuevo para empezar, o por lo menos si no está nuevo, que esté funcional, ¿verdad? Si a ti te entregan, por ejemplo, algo que ya está echado a perder, algo que ya, pues que no funciona, o que está usado, ¿verdad? Pues como que hasta nosotros mismos, hasta nuestra cultura, como que no lo vemos bien, no lo aceptamos así como de muy buena gana, como lo hiciéramos con algo que está nuevo, que está funcional, que está sano. Entonces, lo mismo pasaba acá. Se trataba de ofrendar algo que, que en ese sentido tú podías vender, pero te limitabas de venderlo, te limitabas de comerlo incluso por ofrecerlo a Dios. O sea, de hecho se habla de ofrecer
las primicias, ¿verdad? En ese sentido, de ofrecer lo mejor que tengas, eso lo vas a ofrecer a Dios. De ahí que tu ofrenda puede ser agradable o no agradable a Dios. Por eso es que se agrega esta nota que es también importante a considerar. Al momento de ofrendar, al momento de sacrificar, ¿verdad? Era importante el hecho de que no tuvieran defecto los animales. Y como Maestro, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, adelante, perdón. Sí, buenas noches a todos. Oiga, Hola. maestro, entonces, la ofrenda a la vez es un sacrificio para el que ofrenda, así En como este usted lo caso está sí, explicando. en este caso sí, se ofrecía un animal, pero para expiación de los pecados, ¿verdad? Era la forma en cómo se le podía pedir perdón a Dios. Entonces, por un lado era una Sí, pero ofrenda. tenía que ser algo que me doliera, algo que me pudiera dar, ¿no? O sea, que no fuera tan sencillo dar cualquier cosa para que me perdonaran. Sí, en cierta manera podemos ver que sí, que se trataba por eso O de sea, dar era un un animal sin sacrificio. defecto. O sea, no era el sacrificio del animal, sino el sacrificio del humano. ¿O cómo? Es Bueno, que no le estoy entendiendo. no. O sea, ahí lo que perdonaba en este caso el pecado era el sacrificio del animal, ¿verdad? Se ofrendaba un animal para que se obtuviera, por así decirlo, el perdón de Dios. Entonces, claro está que tenía ciertas condiciones la ofrenda, en este caso, por ejemplo, que fuera un animal sin defecto. Esa es una característica que tenía que tener, precisamente por lo que les comento. Dios lo indica, Dios así nos lo presenta, pues. Si gustan, vamos a la Biblia directamente, al Levítico capítulo, como dice ahí, capítulo 4, versículo 22 al 26. Vamos a leer del 22 al 26. A ver, alguien que nos haga favor de leer, que ya tenga el pasaje ahí, donde dice, cuando pecare, perdón, Cuando cuando pecare un pecare, jefe, dice la palabra de Dios. Cuando pecare un jefe hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante del Eterno es expiación. El 26, ¿verdad? sí, también el 25 y el 26. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Así es, gracias, muchas gracias Ariel por la lectura. Y como podemos ver entonces, como dice aquí, si algún jefe pecare, o sea, si peca, lo que procedía entonces era ofrendar, presentar a un macho cabrío sin defecto, ¿sí? Y luego vemos después de eso las indicaciones del cómo se tenía que ejecutar el sacrificio. Vemos ahí que dice en el 25, no, el 24, dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, a poner la mano. Por eso es que acá incluso encontramos más adelante, a ver, dejen buscar la imagen. Aquí está, miren, en esta imagen precisamente vemos esto que acabamos de leer. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y luego lo degollará, o sea, le pasará cuchillo, así tal cual, decíamos nosotros los mexicanos, ¿ah? Lo degollará. Y luego dice, en el mismo lugar donde lo degollará, ahí dice, ahí se hará el holocausto, dice, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre. Fíjense cómo incluso hay ahí una indicación acerca de tomar la sangre de la expiación, es decir, del perdón
perdón de los pecados, dice, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. O sea, cómo tenían que incluso, por eso vemos en la imagen, allí está la ofrenda y cómo se tenía que ejecutar en este sentido el sacrificio, con todas esas indicaciones. Entonces, esto es como una especie de manual de rúbrica que nos va presentando cómo se tiene que realizar el sacrificio, de qué manera. Todos los detalles o las indicaciones particulares se van presentando aquí en el mismo libro de Levítico. Y bueno, ese sería un segundo pasaje bíblico. En el primer pasaje veíamos cuáles son los animales que se pueden ofrendar. En el segundo pasaje bíblico veíamos incluso que tienen que tener algunas características especiales, como es esta de no tener defectos. Los animales que se iban a ofrendar no tenían que tener ningún tipo de defecto, sino que tenían que ser pues prácticamente animales sanos, animales buenos, animales que se pudieran ofrendar. Luego vamos a un tercer pasaje bíblico de Levítico, que también es relevante, es importante considerar. Es el Levítico capítulo 6, vayan a su Biblia, capítulo 6, versículos del 8 al 30. Aquí hablamos de más versículos. Ven, en estos versículos del 8 al 30, básicamente lo que vamos a encontrar es una descripción. Dice, se describe la ley del sacrificio expiatorio, que indica que la ofrenda por el pecado debe ser degollada en el mismo lugar donde se degüella. O sea, lo que acabamos de leer ahorita. Esa es una indicación también importante a considerar. Dice, y que el sacerdote que la ofrece debe comerla en un lugar santo. Entonces, una cosa era el lugar en el que se degüella, dice aquí, y otra cosa, dónde se tenía que comer en este caso, la ofrenda, el animal. Se tenía que comer en un lugar santo. Como podemos ver ahí, incluso en la imagen, en la primera imagen, se ve que uno de los hombres le está pasando el cuchillo precisamente para degollar en este caso, una oveja, me parece que es una oveja, a lo que alcanzo a ver ahí. Entonces van a degollar a la oveja, y lo que van a hacer es precisamente en ese mismo lugar ofrecer el holocausto, ahí mismo hacer el holocausto, para luego pasar a comer, en este caso, del animalito, una vez que ya está degollado. Obviamente que se preparaba, pues no se lo iban a comer así tal cual como estaba, así digamos crudo, no, ¿verdad? Pero sí en ese momento se ofrecía el sacrificio ahí. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos mencionar acerca de estos tres principales textos. Bueno, luego dice Levítico 6, se nos da las instrucciones para los sacerdotes. De hecho, vamos a irnos un poquito más acá adelante. Aquí está, en cuanto al contenido, ahorita nos regresamos. Podemos decir de manera muy general que el contenido del Levítico puede dividirse en tres grandes partes. Ahorita ciertamente vamos a ver más adelante la estructura, es decir, cuando hablamos de la estructura nos referimos a los pasajes bíblicos, el contenido que se puede encontrar de manera mucho más específica, pero ahorita de manera general podemos decir que el libro de Levítico contiene leyes referidas primero a los sacrificios, como vemos en la imagen del centro, cómo se tienen que hacer los sacrificios, de hecho ahorita ya lo acabamos de ver, las indicaciones que Dios mismo da acerca de cómo realizar el sacrificio, de qué manera. Número 2, dice aquí la consagración de los sacerdotes. Ese es otro tema que también toca el libro del Levítico, ¿verdad? La consagración de los sacerdotes, cómo tienen, incluso cómo tienen que ser consagrados, Aarón, cómo es el llamado de Aarón, ¿verdad? A ser sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Decimos, y incluso la cuestión de los ornamentos, todo lo que tiene que ver con el tema de los sacerdotes, también es otro gran, digamos, otro gran tema que se toca en el libro de Levítico. Y número 3, las leyes referidas a la pureza y a la santidad.
Fíjense que el libro de Levítico es, en ese sentido, la base para poder entender después en el Nuevo Testamento el libro de los Hebreos. Levítico y Hebreos son libros que van de la mano. Uno no se entiende sin el otro, precisamente por la referencia constante que va a hacer el libro de los Hebreos acerca del sacerdocio de Jesucristo. El sacrificio y el sacerdocio, como les decía hace un momento. Sacrificio y sacerdocio son dos conceptos que van muy de la mano. Sí, perdón. ¿Alguien quería decir algo? Profe, Sí, dígame. disculpe, Sí. regresándonos al capítulo 6 del versículo, a la diapositiva anterior. 6:8:30. Ajá, del 6:8:30. Sí. Digo, por si le pasa a algún otro compañero, yo tengo la Biblia latinoamericana y la otra Biblia, católica también. Sí. Pero a mí nada más el capítulo 6 solamente llega hasta el versículo 23. Digo, solo en caso de que alguien más le... Llega hasta el versículo 23. Ok. Bueno, fíjense que curiosamente yo no sabía eso. No, me voy a poner a investigar. Le prometo que me voy a poner a investigar por qué está esa diferencia de versículos. Digo, sí sé que algunas ediciones o traducciones vienen un poquito diferentes, pero solo por si alguien más está ahí con ese punto. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, la Biblia latinoamericana en este caso llega hasta, en capítulo 6 llega hasta el versículo 23 solamente. Ujú. Ok. Sí. Qué curioso eso, ¿verdad? Gracias. No sé por qué. No, sí, gracias, al contrario, qué bueno que nos lo comenta. Le prometo que me voy a poner a investigar por qué, o no sé si alguien ya tenga alguna respuesta a eso, pero de todas maneras, yo también aquí tengo Biblias católicas, tengo por ejemplo la Biblia de Jerusalén. A ver, Esa es más segura. Sí. más segura, sí. A ver, déjenme agarrar tengo aquí la que uso yo, pero también ahorita agarro la de Jerusalén. Bueno, de hecho es una Biblia, miren, es una Biblia ya viejita, la de Jerusalén, yo la tengo ya, está muy viejita, pero también aquí la tengo. A ver, déjenme, me pongo a buscar rapidísimamente. A ver, Levítico, capítulo 6, aquí está, capítulo 6, llega hasta el versículo, a ver, sí, efectivamente es correcto, llega hasta el versículo 23, pero estoy fijándome que trae unos versículos, digamos, como si fueran, les llamamos notas al margen, notas marginales, se les llama. A ver. Dice aquí en el 6:22, el sacrificio por el pecado de un hombre del pueblo no puede ser consumido por quien lo ofrece, cuya culpabilidad no está expiada todavía, pero los sacerdotes pueden comer de él. La regla es la misma para el sacrificio de la reparación, pero no menciona nada acerca de por qué los versículos. Déjenme investigarlo, se los prometo. Digo, porque se supone que en general llevamos tanto evangélicos como católicos los mismos versículos en cuanto a la cuestión de los versículos, pero en la Biblia que tengo yo aquí, la Reina Valera, sí llega hasta el versículo 30. Sí. Bueno, qué bueno que nos enriquecen con este tipo de comentarios para poder incluso profundizar más en el estudio. Se trata de eso, de profundizar en el estudio y ver cuál es la razón, ¿verdad? De esto.
Bueno, Profesor, yo entonces, tengo una duda. No escucho al maestro. ¿Qué pasó? Ya se terminó la clase. Se hizo un silencio. si es un silencio, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No sé, ¿qué pasó? ¿El maestro se desconectó o qué? No, aquí estoy. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, yo sí lo escucho. Sí. Ah, ok. No sé por qué de repente se paró. Bueno, sí se está grabando, tengo entendido, ¿no? Porque dice aquí rec, pero ya no se vio. A ver, aquí está. Se supone que ahí se está viendo otra vez la pantalla, la diapositiva, ¿o no? ¿Por qué peleas con Sí. amigos? Sí, ok. Profesor, Más bien, yo tenía una ¿Qué duda. te pasa, Neno? ¿Por qué sí, andas adelante. Nomás dejen apagar ese micrófono. Este, a ver. ¿O es el de la persona que está preguntando? No, ¿María? ¿No es usted la que está preguntando? no, soy Adriana. Ah, entonces déjeme apagarle el micrófono. Ya se apagó el micrófono. Ok. Bien, Adriana, adelante con su pregunta. Gracias. Es que la verdad nunca había leído una Biblia y me está costando mucho trabajo ahorita que están diciendo de los versículos porque no le entiendo. Ya busqué el capítulo 6, pero no sé si me estoy guiando por otra cosa que no es y entonces no encuentro lo que estaban diciendo del 21 al 38, algo así. No sé cómo leerlo. Ah, ¿Me podría apoyar? sí, claro que sí. Bueno, según lo que tenemos aquí es del 8 al 30. Se supone, a ver, para tratar de ayudar, no sé si esta sea la duda o si estoy entendiendo mal la pregunta. Me está usted preguntando que cómo entender los capítulos y los versículos. Sí, porque según yo ya encontré el capítulo 6 que dice, habló Jehová a Moisés, Sí, así pero de es. ahí ya no sé cómo buscar lo del 8 al 30. Ah, bueno, dentro, ahí mismo donde dice habló Jehová a Moisés diciendo, y después del diciendo viene un número 2, aparece un 2 chiquito. ¿Sí Ok, lo ve usted? sí, sí, sí. Ok, esos números chiquitos que aparecen a lo largo de la lectura son los versículos. Versículos, o hay gente que le dice versos. Está bien, versos, versículos, como le quieran llamar. Esos números chiquitos son los versículos. Entonces tendríamos que seguir la lectura hasta encontrar el número 8. Bueno, al menos en mi Biblia, Reina Valera, dice leyes de los sacrificios. Tiene como un título, un subtítulo, que dice leyes de los sacrificios, y ahí está el 8. No sé Ya, si usted también, ¿sí? sí, sí. Ok. Ok. Entonces, Entonces, tengo que buscar del 8 al 30, al número 30 que esté arriba. Es sí, todo ese capítulo, todo todo ese. es, digamos, la lectura comenzaría en el 8 y vamos a parar la lectura en el 30, donde termina el 30. Es Ah, ok. decir, donde empieza el 7. Ahí donde empieza el 7, eso ya no se lee. Ah, ok, ok. Muchas gracias, perdón. Sí, por nada. No, al contrario, qué bueno que hagan sus preguntas. Como les he comentado, si en algún momento yo no me sé la respuesta, pues se las investigo y ya. O sea, no me da pena decir no sé porque es la verdad, no todo lo sé, ¿verdad? Profe, Pero en la medida de lo posible responder. Sí, dígame. mire, yo también tengo aquí la Biblia de Jerusalén muy viejita y la Reina Valera. Me atreví
a buscar en Google Sí, por qué me parece, porque hay esa diferencia y estaba notando que sí, dice, parece que hay una diferencia entre la Biblia y la versión china. En la Biblia de Jerusalén, en otra versión, oiga, se le 24, está entrecortando la voz. No sé si se puede acercar más al micrófono, por favor. ahí voy, Sí, me voy a acercar más. sí, Dice gracias. que lo que en las otras versiones está del 24 al 30, en la Jerusalén está de la 17 al 23, y estaba cotejando los versículos, y sí es cierto, lo que dice que en el 24 de la Reina Valera tiene en el 17 de la Biblia de Jerusalén, y es muy curioso porque yo nunca había oído ese asunto, está muy raro. Yo tampoco no me había percatado de esa situación, pero qué bueno que nos lo comentan para saber, ¿verdad? Para aprender. Se trata de eso. Y muchas gracias, Ariel, por hacer la búsqueda. Ahorita rápido ahí, Profe, entonces, ahí estaría la respuesta. Mande. fíjese que una vez yo escuché a un sacerdote que estaba explicando toda esta cuestión de la numeración de la Biblia y efectivamente él dice que, pues ya ve que tenemos diferentes traducciones. Entonces él explicaba que cuando se pasó del griego a todos los idiomas, hubo algunas pequeñas variaciones en las numeraciones y él las explica todo, pero yo no me acuerdo, pero también en el libro de Joel y en algunos salmos, y él da toda la explicación de por qué, pero es más que nada eso, es por las traducciones, por las ediciones. Digo, nada que alarmarse, ¿verdad? Nada más estar al pendiente y saber que algunas lo van a traer. Son poquitos, no son muchos, pero estar consciente de eso, que algunos van a traer una numeración más, otros menos, y y eso nada más. Sí, efectivamente. De hecho, ahorita que comentaba usted eso, me estaba acordando, por ejemplo, que en la Biblia, en las Biblias católicas, sobre todo, es donde vemos que los salmos, no sé si se acuerdan de eso, los salmos de repente traen el número de salmo, pero luego entre paréntesis mencionan otro número, que sería no sé si es el número anterior o el posterior, pero eso pasa precisamente, eso que acaban de mencionar, sucede por ejemplo, con el libro de los Salmos. Aquí yo, por ejemplo, tengo, viendo la Biblia de Jerusalén, dice Salmo 32, entre paréntesis 31, ¿verdad? Cosa que en la Biblia, por ejemplo, en la Reina Valera no, pero tiene que ver precisamente con ese detalle que comentaba ahorita la hermana acerca de cómo hay algunas pequeñas variaciones en cuanto a la numeración de versículos, precisamente por las traducciones, por estos detalles. Incluso también a lo largo del estudio bíblico nos podemos dar cuenta que hay algunos pocos, ¿verdad? Por lo menos ahorita recuerdo uno que le llaman la coma juanina, que son algunos versículos que se sabe por el estudio fueron añadidos, ¿verdad? Entonces también los hay, algunos versículos que fueron añadidos y bueno, en su momento tendríamos que ver el por qué y todo lo que implica el por qué fueron añadidos. Pero precisamente va de la mano con lo que ahorita decían, esa variación de versículos puede darse por todas estas razones. Bueno, entonces vamos avanzando si gustan en nuestro estudio. Estábamos aquí en esta diapositiva justamente hablando acerca de las prácticas rituales. Es decir, según el libro de Levítico, la manera de establecer una relación entre Dios y los hombres era por medio de la práctica ritual, por medio de estos sacrificios, pero también era, digamos, se hacía hincapié en las normas legales y morales, ¿sí? Como podemos ver, por ejemplo, en el libro del Éxodo, se establece un código moral, que son los 10 mandamientos, el decálogo, pero también algunas leyes que son de tipo comunitario social, que ayudaban precisamente a establecer un orden jurídico, diríamos hoy en día, en estas palabras, un orden jurídico donde se rigiera la sana convivencia
entre los miembros de la sociedad, en este caso del pueblo de Israel. Luego dice aquí, el libro enseña que el fiel cumplimiento de los rituales del santuario hace posible que Dios viva con su pueblo, siempre que evite el pecado y la impureza, siempre que sea posible. O sea, quiere decir entonces que la alianza, el pacto que se crea entre Dios y los hombres es precisamente apegado siempre al fiel cumplimiento de las normas establecidas por Dios. Dios establece un pacto con su pueblo donde les ofrece muchos beneficios, pero siempre y cuando, a cambio, como dice aquí, ellos se mantengan a salvo de la impureza, donde ellos mismos no se contaminen de aquello que no les permite tener un contacto con Dios. Ciertamente el contacto con Dios lo tenía el sacerdote, pero vamos a ver que también se establecen algunas leyes acerca de la impureza. ¿Sí? Son leyes que se establecieron en el Antiguo Testamento y que tenían que ver con la impureza. ¿Cuándo? ¿En qué determinados casos se consideraba una persona impura? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dice aquí, los rituales, especialmente las ofrendas por el pecado y la culpa, proporcionan los medios para obtener el perdón de los pecados. O sea, lo que les decía hace un momento, el hecho de ofrecer, de matar animales, era con la finalidad específica de obtener el perdón de los pecados, o lo que llamamos la expiación. Entonces, tenían una misión o una finalidad muy concreta. No se trataba de matar por matar animales. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podríamos quizá hacer una reflexión y decir, a ver, si el mandamiento de Dios es no matarás, ¿cómo es posible entonces que luego Dios pida que maten animales? ¿Sí me explico? Hay una aparente contradicción en la voluntad de Dios, pero nosotros sabemos que Dios es un ser inmutable, Dios no cambia, ¿verdad? No es que ahorita establece algo como malo y después lo puede llamar bueno, no es sino una aparente contradicción. ¿Por qué digo aparente? Porque en realidad no es que se contradiga, sino simple y sencillamente Dios, en su soberanía, Él establece las normas, las leyes que pues a Él le parecieron mejor. En este caso, por ejemplo, Él establece en el Levítico, como vimos en el 1, del 1 al 17, establece los animales que se tenían que ofrecer en sacrificio para el perdón de los pecados. Él lo establece y Él en su soberanía puede indicar lo que Él quiera, ¿sí? De antemano sabemos que esto era precisamente por el bien de las personas. Y luego dice aquí, y la purificación de las impurezas. En Levítico 4 al 5, es decir, estamos hablando ahí de los capítulos 4 y 5, se establecen precisamente esto que tiene que ver con las ofrendas que se tenían que presentar, los tipos de animales que se tenían que presentar, y también que se habla precisamente de que son ofrecidos para el perdón de los pecados. Mientras que en los capítulos del 11 al 16, o sea, todos esos 5 capítulos del 11 al 16, vamos a encontrar el tema de la purificación de las impurezas. O sea, en esos capítulos del 11 al 16 se nos va a hablar de en qué casos se puede caer en una impureza y cómo purificar, en este caso, o cómo purificarse de esas situaciones, para que Dios pueda seguir viviendo en el tabernáculo por medio del pueblo. Bueno, hasta aquí entonces el tema que tiene que ver con el sacrificio que nos ayudaba al perdón de los pecados, y también, por otro lado, esas prácticas rituales que ayudaban a eliminar, por decirlo así, la impureza. Bien, ahora hablemos de la autoría del Levítico. ¿Quién es el autor del libro del Levítico? En un primer momento, y como lo hemos mencionado en los 2 anteriores libros, en la tradición judeocristiana siempre a Moisés se le ha atribuido la autoría no solo del Levítico, no solo del Éxodo, no solo del Génesis, sino de todo el Pentateuco. Todo el Pentateuco o toda la Torá, según la tradición judeocristiana, fue escrita por Moisés.
Sin embargo, como lo hemos comentado en otras ocasiones, al momento de hacer un estudio más, digamos, más a profundidad, más de análisis, nos podemos dar cuenta que pues no, Moisés no fue el único autor de todos los textos que vemos en el Pentateuco. Ciertamente que pudo haber sido autor de algunos de estos textos, pero no de todos, no de todos. ¿Por qué? Bueno, ahí en letras rojas les estoy poniendo, dice, leemos desde el punto y seguido, dice, no hay un único autor como se pensó durante mucho tiempo, por el simple hecho de que nadie puede narrar su propia muerte, en el caso de Moisés. Vamos a ver precisamente que aquí, si él fuera el autor, él mismo estaría contando su muerte. Y pues por razones obvias, lógicas, pues si tú te estás muriendo, tú eres la persona que se está muriendo, pues no vas a estar muriéndote y escribiendo ahí, y todavía escribiendo lo que pasó después de tu muerte. No, no es lógico, no es razonable, vamos a ponerlo así. Entonces, de ahí que digamos que en este sentido, el libro de Levítico no fue escrito en su totalidad por Moisés. Puede ser que haya algunas partes que sí, efectivamente, Moisés tuvo que ver ahí, pero no todo, sino que más bien hablaríamos nuevamente de 4 tradiciones que intervienen en el Pentateuco, es decir, el libro del Levítico no será la excepción a esta regla en la cual intervinieron 4 tradiciones importantes. ¿Cuáles son esas tradiciones? Recordarlas, son la yavista, la deuteronomista, la eloísta y la sacerdotal. Esto quiere decir que mayoritariamente el libro del Levítico, al ser pues digamos, una tribu sacerdotal, pues principalmente creemos que la tradición sacerdotal aquí interviene para escribir estos textos del libro de Levítico. Luego dice, estos libros están compuestos por diversos autores de diferentes contextos y épocas, y su relato depende de este dato. Se acepta hoy que proviene de tradiciones, las que ya les acabo de mencionar. Entonces, básicamente podemos hablar de varios autores, no solamente de un solo autor, sino varios autores que intervinieron en la conformación del libro de Levítico, de estos 27 capítulos que encontramos en el libro de Levítico. El contenido ya lo habíamos mencionado, básicamente se trata de estos 3 temas, el tema del sacrificio, el tema del sacerdocio y el tema de la pureza y la santidad. Por eso puse aquí una imagen precisamente que tiene que ver con lavarse las manos, ¿verdad? Con purificarse, limpiarse, lavarse. Constantemente vamos a encontrar la expresión lavarse las vestiduras, lavarse las manos, lavarse el cuerpo, lavarse, purificarse, porque en ese sentido, cuando hablamos de lavarnos en el Antiguo Testamento, vamos a entender que ante todo ellos lo entienden no desde el punto de vista higiénico, sino ante todo más bien ritual, ¿sí? Porque para ellos, digamos que el lavarse las manos, el lavarse la ropa, el lavarse cualquier cosa, tiene ante todo una connotación cultural que hace referencia a la santidad, a la pureza, ¿verdad? Y entonces, de ahí que entendamos, por ejemplo, cómo en el Evangelio a Jesús le cuestionan, ¿verdad? El por qué no se ha lavado las manos hasta los codos, haciendo referencia no a la cuestión, digamos, higiénica de lavarse las manos, sino a la cuestión ritual, la connotación ritual que tiene lavarse las manos hasta el codo, haciendo referencia a un purificarse, un limpiarse. Y esto lo tomamos precisamente de aquí del libro de Levítico, que hace referencia constantemente a purificarnos el cuerpo, la cabeza, incluso al sacerdote se le dice que para entrar en el lugar santo se tenía que lavar todo, ¿verdad? Tenía que bañarse, no podía entrar sucio, no podía entrar, era una ofensa para Dios entrar así sucio en la presencia de Dios. De ahí que sea también hoy en día una costumbre, pues por ejemplo cuando vas a
vas a misa o vas al culto, pues irnos bañados, ¿verdad? Irnos limpios, pues precisamente como un signo de que queremos ir al encuentro de Dios lo más presentables posibles. Bien, ahora sí vamos a abordar lo que tiene que ver con la estructura del libro del Levítico. Vamos a estar viendo en esta parte de la estructura precisamente algunos pasajes bíblicos, pasajes que tienen que ver con la cuestión pues digamos, de estos tres temas que hemos estado mencionando. En un primer momento vamos a ver, vamos a dividir esta estructura en 6 partes para que lo tengan en cuenta, lo vayan en sus anotaciones, en sus apuntes, lo vayan considerando. Vamos a ver, por así decirlo, seis grandes partes en las que podemos dividir el libro de Levítico, el contenido de esta. Si bien es cierto que hablamos de tres grandes temas que se abordan, el sacerdocio, el sacrificio y la pureza, sin embargo, ya hablando del contenido, ahora sí que de cómo está estructurado la información que vamos a encontrar en los 27 capítulos, vamos a dividir esta estructura en seis grandes partes. Incluso aquí podemos ver que entre paréntesis se mencionan los capítulos que vamos a abarcar, capítulos y versículos que vamos a abarcar. En esta primera parte vamos a abarcar del capítulo 1 hasta el 738. Del capítulo 1 al 738. Si se fijan ustedes en su Biblia, esperando que ahora no haya problemas por los versículos, prácticamente sería desde el capítulo 1, desde que empieza el capítulo 1 hasta que termina el capítulo 7. Todo el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que precisamente el capítulo 7 termina en el versículo 38, allá termina. Entonces, esos 7 capítulos, esos primeros 7 capítulos, nos van a presentar, como vemos en color verde, instrucciones para los laicos y también instrucciones para los sacerdotes, tanto para una como para otra, ¿sí? Primero, instrucciones para los laicos. Dice sobre la presentación de ofrendas, cómo tenían que presentar las ofrendas. De hecho, ya lo vimos hace rato, qué tipo de animales tenían que ser, cómo tenían que ser. Dice aquí, por ejemplo, los tipos de ofrenda, que había ofrendas de holocausto, cereal, de paz, de purificación, de reparación por el pecado. Del 1 al 5 concretamente se mencionan estos tipos de ofrendas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado también están las instrucciones para los sacerdotes, del capítulo 6 al capítulo 738, es decir, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 concretamente van a hablar de instrucciones para los sacerdotes. Los primeros 5 capítulos son instrucciones para los laicos y los capítulos 6 y 7, instrucciones para los sacerdotes. Así lo podemos entender. Se habla nuevamente ahí de las distintas ofrendas, dice con la adición de la ofrenda de cereales de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ahí, en este sentido, hay una adición. Arriba también se menciona el cereal, pero acá dice ofrenda de los cereales de los sacerdotes. Y en el capítulo 7, básicamente encontraremos lo que es los versículos 37 y 38, un resumen con el que se concluye. Es decir, este primer gran bloque, concluye con los versículos, con el resumen de los versículos 37 y 38. Ahí tenemos incluso en la imagen los tipos de ofrenda, ¿verdad? Que se podían presentar. Tenemos también los animales que se podían ofrendar. En este caso son pues las ovejas o los corderos, los machos cabríos y los toros, digamos. Hoy nosotros les llamamos toros. La Biblia le menciona como buey, el buey. Es lo mismo, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, ahí está. Entonces, básicamente eso es lo que encontramos en este primer gran bloque. Estamos hablando de los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, donde vamos a encontrar instrucciones claras sobre cómo ofrendar los laicos, del capítulo 1 al 5, y el capítulo 6 y 7, cómo ofrendan los sacerdotes. Porque hay que recordar una cosa: el sacerdote,
aún con todo y que era el que ofrecía el sacrificio, digamos, para el perdón de los pecados de los laicos, pero también el sacerdote, obviamente, él también tenía pecados. Entonces, también era necesario que el sacerdote ofreciera sacrificios por el perdón de sus propios pecados, ¿sí? De ahí que precisamente más adelante vamos a ver que en Hebreos, haciendo la referencia con Hebreos, Hebreos va a decir que el sacerdote que es Jesucristo, él no necesitó ofrendar para el perdón de sus pecados, él no. ¿Por qué? Porque él no tenía, él era sin mancha. Entonces, él no necesitó ofrendar por sus propios sacrificios, por sus propios pecados. No, porque él no tenía pecado. Pero en el Antiguo Testamento esto es diferente, porque en el Antiguo Testamento sí, el sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio para el perdón de sus propios pecados y por otro lado también ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, los pecados de ese pueblo que él estaba representando, vamos a decirlo así. Entonces, vemos una doble ofrenda, por decirlo así, que se presentaba. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. No sé, bueno, hasta aquí no sé si hay algún comentario. Si no, pues pasamos a la siguiente parte, que sería el segundo bloque, segundo gran bloque que encontramos en el libro de Levítico. En este segundo gran bloque que se llama o se titula Institución del Sacerdocio, pues va a hablarse a lo mejor en un orden, digamos, lógico. Lo más lógico es que primero se hubiera hablado de la institución del sacerdocio y ya después, ahora sí que ya hablaste de que ya lo instituiste, pues ahora sí hablar de los sacrificios, de las ofrendas que el sacerdote tenía que presentar. Pero pues no, ya en la realidad, la institución del sacerdocio la vamos a encontrar hasta el capítulo 8. Del capítulo 8.1 al 10.20. Ustedes revisan, básicamente estamos hablando de que sería todo el capítulo 8, todo el 9 y todo el 10, porque precisamente el 10.20, en el versículo 20 es donde concluye el capítulo 10. Entonces, capítulos 8, 9 y 10 nos van a presentar lo que tiene que ver con la institución del sacerdocio. Y aquí es donde entra precisamente la figura de Aarón, que es ordenado como sacerdote, y sus hijos, ¿verdad? Vemos aquí incluso en la primera imagen un ejemplo de cómo sería la ordenación. Digo, haciendo referencia a la imposición de manos, precisamente, que es un elemento muy propio de la ordenación. Entonces, si leemos, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 6, en concreto el versículo 6, dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. O sea, ahí hablamos de que los acercó, ¿verdad? Les dijo que se acercaran a Aarón y los lavó con agua. Vemos ese ritual otra vez del lavarse, lo que les decía, el lavarse, el purificarse. Dice, y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Aquí estamos viendo un ritual que tiene que ver con cómo ellos mismos se tenían que vestir con ciertos ornamentos, ¿sí? La túnica como un elemento, el ceñirse también, lo que hoy, por ejemplo, en la religión católica le llaman el cíngulo, que es con el que se ciñen en la cintura, la túnica, el cíngulo con el que se ciñen. Luego dice, puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod. El efod vendría a ser como esa pechera cuadrada que vemos ahí, que tiene en la parte delantera del pecho, ¿verdad? Ahí viene a ser así. Y luego dice, y lo ciñó con el cinto y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral va ahí en el pecho, pues se llama pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, es decir, ese como especie de gorrito, vamos a decirlo así, ese gorrito que llevaban en la cabeza es la mitra, que hoy también, por ejemplo, en algunas religiones,
como la católica o la anglicana, se sigue utilizando la mitra, ¿verdad? El obispo lleva mitra, que pues ya es un poco diferente a la mitra que usaban los sacerdotes judíos, pero nuevamente se trata de un sombrero que va en la cabeza, que de alguna manera representa autoridad frente al pueblo de Dios. Entonces ahí está la mitra, y luego dice más hacia abajo, puso lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó el aceite de la unción, en el versículo 10, pueden ustedes leer, dice, tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces ahí se habla del elemento de la unción. Cuando hablamos de la institución del sacerdocio, el elemento de la unción, es decir, de poner este aceite que de alguna manera consagraba precisamente tanto al lugar como al sacerdote, son elementos importantes para la consagración, el hecho de ungir a una persona. Luego dice, roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Versículo 12, estamos en el capítulo 8, versículo 12. Versículo 12 precisamente nos habla de que derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. ¿Sí? Es lo que estamos viendo en la imagen, precisamente, le impone las manos, pero es para ponerle aceite, dice, lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió de las túnicas, nuevamente los ciñó y todo lo demás, todos los demás que tenía que llevar en cuanto a vestimenta. Luego dice en el 14, luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Entonces, ahí nos presenta precisamente la consagración de Aarón y de sus hijos, cómo ellos mismos precisamente fueron consagrados para esta gran misión que era ser intermediarios entre Dios y los hombres. Luego en el capítulo 9, Aarón dice, hace los primeros sacrificios. Vamos a ver ahí precisamente de esos primeros sacrificios. Sería la segunda imagen que tenemos en pantalla, donde él ya está ofreciendo esos sacrificios, ahora sí ya ejerciendo el sacerdocio como tal. Y en el capítulo 10, el juicio sobre Nadab y Abiú. Ahí están, de hecho serían estos que están aquí en pantalla, los de la imagen de abajo, Nadab y Abiú. Y de esa manera concluimos lo que sería el segundo bloque del libro de Levítico, que como les comentaba, abarca del capítulo 8 al capítulo 10. 8, 9 y 10 sería el segundo bloque de la estructura, la institución del sacerdocio. Luego también encontramos más adelante, partiendo del capítulo 11, del capítulo 11 al 15:33, vamos a encontrar lo que tiene que ver con los animales impuros. Por ejemplo, aquí vemos en cuanto a animales impuros al cerdo, ¿sí? Se menciona que el cerdo era un animal impuro. De hecho, es por eso que los judíos todavía al día de hoy no comen carne de cerdo, precisamente porque lo consideran un animal impuro, ¿verdad? Sabemos de antemano, los quienes somos cristianos, que Jesucristo aclara esto en el Nuevo Testamento, dice, nada de lo que viene de afuera ensucia al hombre, sino más bien lo que sale del corazón, ¿verdad? Lo que sale del corazón, las envidias, la lujuria, la avaricia, en fin, ¿no? Él es el largo listado que nuestro Señor hace, pero como ahorita estamos ubicados en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el capítulo 11 nos habla precisamente de esos animales impuros, que en este caso podría ser, podemos mencionar, por ejemplo, ahí al cerdo. Y en el versículo 7, estamos en el capítulo 11, versículo 7. En el versículo 7 se explica por qué se le considera impuro. ¿Por qué? El por qué, la razón. Versículo 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, la razón es porque tiene pezuñas hendidas. Y a lo mejor a nosotros eso nos parece como que, ¿eso qué tiene que ver?
pues a lo mejor a nosotros no nos parece como en este momento como una razón suficiente para poder considerar un animal impuro, pero aquí la Sagrada Escritura en su momento lo menciona. Recordar que la revelación es progresiva, ¿sí? O sea, la revelación divina es progresiva y en ese sentido, en el Antiguo Testamento encontramos lo que se denomina, o algunos teólogos le llaman, sombras de lo que en el Nuevo Testamento podemos ver en plenitud. Entonces, en un primer momento se consideró impuro, por ejemplo, al cerdo. También al conejo, si nos vamos un poquito más hacia arriba, versículo 5 dice también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Entonces el conejo también era un animal impuro. A lo mejor a algunos de ustedes les parece que el conejo es un animal muy bonito, ¿eh? Un conejito, decimos, se ven bonitos, son curiosos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se consideró un animal impuro. El conejo, el cerdo. De hecho, en el versículo 3, si nos vamos todavía un poquito más hacia arriba, dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. O sea, como quien dice, sí pueden comer de esos, excepto de el camello, dice, porque rumia, no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces, los animales que se consideraban impuros para comer eran el camello, el conejo, el cerdo, ¿verdad? Esos eran animales impuros, animales que no se podían consumir, no se podían comer. Por otro lado, también en el capítulo 12 encontramos lo que se llama el parto como fuente de impureza. Por eso puse ahí la imagen de un parto, ¿verdad? Ciertamente ahí la imagen muestra a doctores con batas y todo en un hospital. En aquel tiempo pues no había eso, pero se consideraba impuro el parto precisamente por aquello de la sangre que soltaban precisamente tanto la mamá como el niño, ¿verdad? El niño salía un poco en sangre. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Otra vez no sé por qué se fue la imagen, pero lo bueno que ahí estamos. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Perfecto. Es que de repente no sé por qué se escucha así como que ya como que se me desconecté o no sé. No sé si ustedes también lo escuchan o solamente yo acá lo escucho. Como una grabación en inglés. Bueno, el caso es de que estamos precisamente, son las 9:36, ya casi se nos acaba el tiempo, pero básicamente estamos mencionando acerca de que el parto también era considerado una fuente de impureza. Asimismo, también algunas enfermedades como en este caso, ¿cómo le llaman eso? La lepra. La lepra también era considerada una enfermedad que era sinónimo de impureza. Por eso es que si una persona tenía lepra, incluso se le excluía de la sociedad. Esta persona no podía convivir con sus familiares, no podía estar con la gente, sino que tenían que irse, por así decirlo, al fondo, ¿cómo se dice? No al fondo, pues digamos a las periferias, diríamos hoy en día, así, o sea, las periferias no tenían que estar en convivencia con los demás, porque el hecho de platicar o de estar cerca físicamente de una persona sana se consideraba que era motivo para también, pues, como ensuciarlo, ¿verdad? O hacerlo impuro. O sea, tú podías de alguna manera como una especie de contagio de impureza, si tú convivías, si tú estabas cerca de una persona que tenía lepra o que tenía algún tipo de enfermedad en la piel, algunas escamas, por ejemplo, o que la piel se les hacía como lo que llamamos urticaria, ¿verdad? O sea, cualquier tipo
digamos, de coloración en la piel, era considerado también pues digamos, como un signo de impureza. Incluso se tenía el concepto, la idea de que Dios era quien castigaba a esa persona, y la manera de ver de manera efectiva el castigo de Dios era precisamente a través de esas enfermedades de la piel. Esas enfermedades de la piel eran, según decían en su momento, eran un castigo de Dios, una forma de hacer visible que Dios te estaba castigando, Dios te estaba de alguna manera haciendo pagar por tu pecado. Y luego también vemos la cuestión de los vestidos impuros, dice aquí, vertidos, no dice vestidos, dice vertidos impuros. Precisamente por eso puse la imagen acá arriba en la esquina del semen. Si se fijan en el capítulo 15, si vamos al capítulo 15, dice que todo hombre que expulse semen, bueno, que dice aquí, versículo 2, capítulo 15, versículo 2, dice, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. De ahí que entonces, por eso puse la imagen acá arriba del flujo de semen. Cuando alguien tiene flujo de semen, dice, será considerado inmundo. Bueno, pues ahí está otro elemento también que se consideraba de impureza. Por ejemplo, aquello que hoy en día nosotros le llamamos los sueños húmedos en los cuales un hombre se acuesta a dormir, a descansar, y sin provocar ningún tipo de excitación, simple y sencillamente el cuerpo expulsa el semen. En ese sentido se consideraba como algo impuro. Incluso también aquí se puede considerar en este capítulo 15 el tema de la masturbación como algo impuro, el hecho de expulsar el semen de esos vertidos o ese flujo de semen, digamos, expulsado simplemente por placer, era considerado también algo impuro. Precisamente está de alguna manera ligado con el tema de la lujuria, ¿verdad? Porque cuando generalmente una persona hace este tipo de prácticas, lo hace pensando en una mujer, y que muchas de las veces puede ser una mujer no legítima, no su esposa. Si fuera su esposa, pues lo más lógico es que tenga la relación sexual con su esposa, como es legítimo, como es normal dentro del matrimonio, como Dios lo ha previsto, pero generalmente cuando una persona comete este tipo de prácticas, como la masturbación, lo hace no pensando en su legítima esposa, sino más bien en alguna otra mujer. Entonces, también que esto se considera como algo impuro. Junto con ello también se habla precisamente de cómo en cada uno de estos casos, cómo purificarse. Por eso estoy poniendo aquí la cuestión nuevamente del lavar. De hecho, se menciona, por ejemplo, que hasta la ropa de la cama se tenía que cambiar, se tenía que limpiar, lavar la cama, lavar las vestiduras, ¿verdad? Todo esto se tenía que lavar. Nuevamente hago la referencia no solamente por la cuestión higiénica. Hoy en día nosotros lavamos la ropa por higiene, para que no huela mal, para no provocarnos enfermedades, pero no, en aquel tiempo la connotación principal cultural que se tenía era el tema de la impureza ritual. De ahí que era necesario entonces el poder hacer este tipo de prácticas para recuperar la pureza, limpiarse, lavarse, bañarse, todo esto son prácticas que constantemente en el Antiguo Testamento vamos a ver. Precisamente el hecho incluso ustedes recordarán el pasaje de la piscina de Betesda, donde aquella persona se quería bañar, pero decía, cuando logro acercarme a la piscina, ya otro ha bajado. Esto no viene en el libro de Levítico, pero sí más adelante vamos a ver que es una práctica que se repite, el hecho de lavarse como forma de purificación. Vamos a al cuarto gran bloque. El cuarto bloque de este libro de Levítico es el llamado día de expiación.
que tiene que ver con la purificación del tabernáculo, de los efectos de la impureza y del pecado. Estamos ubicados en el capítulo 16. Capítulo 16 nos va a presentar todo lo que tiene que ver con el día de la expiación. De hecho, más adelante, precisamente aquí, vamos a ver las llamadas fiestas mencionadas en el Levítico 23. Entre ellas, precisamente está, como podemos ver, en penúltimo lugar, el día de la expiación. Vamos a encontrar en el libro de Levítico fiestas, festividades que son importantes para la cultura judía y que se mencionan en el Levítico 23. Entre ellas encontramos el Shabbat, como el día de descanso, ¿verdad? Sabemos de antemano que para un judío el día de descanso, el día que alaban a Dios, principalmente es el sábado, el Shabbat. Es el día de descanso en el cual ellos no hacen ningún tipo de trabajo. De hecho, ellos desde el viernes en la tarde dejan de trabajar, cierran sus tiendas y dedican el día especialmente para la alabanza y gloria de Dios. Luego también encontramos la fiesta de la Pascua, precisamente la fiesta de la Pascua, que tiene que ver con el celebrar, recordamos, la liberación de la esclavitud en Egipto. Estaban esclavos en Egipto y son liberados por mano de Dios a través de Moisés, y entonces ellos celebran lo que se llama el Pesaj, ¿verdad? El Pesaj o la Pascua, que en este caso vendría a ser lo que corresponde a esta imagen, en la cual, como vimos la semana pasada en el libro del Éxodo, se dan indicaciones muy concretas acerca de cómo celebrar esta cena. Es una cena que con la cual se celebra la Pascua judía. Otra de las celebraciones es la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura también, de hecho aquí lo vemos abajo. Recordar que para el Antiguo Testamento, el hecho de que un pan tenga levadura, la levadura es como sinónimo de pecado, como de alguna manera de doble cara, ¿verdad? Una persona, de hecho, vemos en el Evangelio que Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, como diciendo, cuídense de esa doble cara, de esa apariencia de bondad, ¿verdad? Entonces, en la cultura del Antiguo Testamento, la levadura en el pan tiene como este sentido, ¿no? De un pan sin levadura es un pan bueno, por decirlo así, donde no entra el pecado. No sé, algo así. Y luego también dice las fiestas de las primicias, es otra de las fiestas que se celebran. Cuando hablamos de primicias, estamos hablando de lo primero que se cosecha, las primeras cosechas que se obtienen. Por eso incluso en la imagen donde dice fiesta de las primicias, vemos que hay algunas espigas, precisamente que tiene que ver con las primeras espigas que se cosechan, ¿verdad? En este caso. La fiesta de la cosecha, la fiesta de las trompetas, vemos acá la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, que es el día en el cual se pide perdón, ¿verdad? Delante de Dios, el sumo sacerdote entraba en ese momento en el templo de Jerusalén y hacía el sacrificio para el perdón de toda la nación. Y luego finalmente la fiesta de los tabernáculos. Estas son las fiestas que se mencionan en Levítico 23, ¿sí? Entonces lo menciono precisamente porque estábamos viendo ahorita que en el Levítico 16 se menciona la celebración de la expiación. Entonces, por eso es que estoy mencionando de una vez de paso las celebraciones que el libro de Levítico nos va a presentar. Dice en este párrafo, dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Nos vemos aquí las indicaciones que se dan acerca de cómo hacer el sacrificio para la expiación. Este sacrificio para la expiación, para el perdón de los pecados, tenía que seguir estas indicaciones. Como podemos ver, se hacía el sacrificio del animal, se le degollaba y luego después la sangre era esparcida, la sangre era derramada, como dice aquí, en el propiciatorio, delante del propiciatorio. De aquí que vemos entonces aquí precisamente lo que viene siendo el propiciatorio que está delante.
Levítico 16:15 nos presenta esto en concreto. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro. Entonces, bueno, ahí está todo el tema de la expiación, lo vamos a encontrar a lo largo del capítulo 16. Si bien es cierto que encontramos algunas pinceladas en los primeros capítulos, donde se habla, como vimos, de la cuestión de las ofrendas, sin embargo, ya concretamente en el capítulo 16 es donde se aborda a profundidad el tema de la expiación. Capítulo 16 es el tema de la expiación. Capítulo 17 nos va a hablar del sacrificio y la comida, ¿verdad? Concretamente de cuáles animales. Incluso aquí estoy poniendo, por ejemplo, lo que es el buey, el cordero y el macho cabrío. Y dice ahí en el capítulo 17 que todos estos animales se deben ofrecer a Dios y no al demonio, dice ahí concretamente. Por eso es que puse ahí la imagen del demonio, ¿verdad? Precisamente porque dice que se debe de ofrecer a Dios y no al demonio. Estamos en el capítulo 17. Capítulo 17, concretamente en el versículo 7, si tienen la oportunidad de revisar sus Biblias, en el 17, versículo 7, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, ahí en el versículo 7 concretamente es donde se menciona eso. Dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. O sea, ahí la importancia de que el sacrificio sea solo a Dios, solo a Yahvé, solo a Jehová, no a los demonios, dice ahí. Nada de andarlo sacrificando a otros dioses, mucho menos a los demonios. Luego dice aquí el capítulo 18 que se habla de lo que es el comportamiento sexual. Aquí en el comportamiento sexual, básicamente de lo que se va a repetir mucho constantemente son dos puntos. El primero es la cuestión de, como vemos en la imagen, el no dejar ver nuestra desnudez. Por eso puse la imagen aquí de esta muchacha que está cubriéndose, está con esa cortina, se está cubriendo, ¿verdad? La importancia, entonces, en el capítulo 18 se va a hablar de la importancia de mantenerse tapados, vamos a decirlo así, de estar bien vestidos, de no dejar ver partes del cuerpo que puedan llevar, en este caso, a un comportamiento sexual desviado. Es decir, no andar provocando, ¿verdad? Con nuestra forma de vestir, no provocar al hombre o viceversa, el hombre también no provocar a la mujer. Y el otro punto también que se habla mucho en el capítulo 18 es acerca de la cuestión de no tener relaciones cuando se tiene la menstruación. Por eso es que puse aquí la toalla vaginal, perdón si a lo mejor a alguien le molestó la imagen, pero es la toalla vaginal con la sangre, haciendo referencia al tema de la menstruación, que se considera también impuro, ¿verdad? Comportamiento, si vamos al capítulo 18, concretamente, capítulo 18, déjame buscar en qué versículo es donde se habla concretamente de la menstruación. Versículo 19. Estamos en el capítulo 18, versículo 19. Versículo 19 dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Ahí está, mientras esté en impureza menstrual. O sea, está ahí la indicación de no tener relaciones con la mujer, aún sea tu esposa, pero dice cuando tenga menstruación, o sea, cuando tenga la impureza de la menstruación. Entonces, ahí en el versículo 19 es donde se hace mención de este detalle. Capítulo 19 dice, es el capítulo de la vecindad, las leyes de santidad y de justicia. El capítulo 20 nos habla de los delitos graves, qué delitos se consideran graves de acuerdo al Levítico, ¿verdad? Por ejemplo, mencionamos ahí, dice,
Dirás asimismo a los hijos de Israel, estoy leyendo el capítulo 20, versículo 2, dice, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofrecieren a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Aquí se hace mención de hacer sacrificios a Moloc. Moloc era un dios que se tenía en aquel tiempo en las culturas paganas. Entonces, ahí se está haciendo referencia al tema de la idolatría. Si tú ofreces a otro dios un sacrificio, pues en este caso va a haber una consecuencia, porque es un delito grave. ¿Cuál es la consecuencia? Ser apedreado. Entonces, ahí se menciona, por ejemplo, un delito grave. En el capítulo 21 vamos a encontrar lo que son las reglas para los sacerdotes, reglas que ellos tenían que, a los cuales tenían que ceñirse, tenían que apegarse precisamente para el buen desempeño de su ministerio sacerdotal. Luego en el capítulo 22 encontramos lo que son las reglas para comer los sacrificios. Nuevamente se hace referencia a cómo tenían que ser estos sacrificios. Las fiestas, me voy rápido porque ya son las 9:54, entonces, rápido para concluir, las reglas sobre el tabernáculo del 24 versículo 1 al 9, la blasfemia, los años sabáticos y jubilares. Aquí en este punto me gustaría detenerme un poquito, precisamente para que tengamos al menos una noción de cuáles son o en qué consistían, en este caso, los años sabáticos. A ver, ¿sí está apareciendo ya en pantalla el año sabático? Sí, sí aparece. Sí aparece, ok, gracias. Bien, ¿gusta leer usted misma, por favor, la diapositiva? El año sabático se celebraba cada 7 años. Este año especial implicaba un descanso de la tierra, la liberación de deudas y la liberación de esclavos. Era una práctica religiosa que recordaba al pueblo de Israel su dependencia de Dios. La tierra no era suya, sino que era un regalo de Dios. Y era necesario descansar y honrar a Dios al no trabajar la tierra durante un año. Descanso de la tierra. La tierra debía descansar y no ser cultivada durante el año sabático. Esto permitía que la tierra se recuperara y se volviera más fértil para las cosechas futuras. Liberación de deudas. Todas las deudas debían ser perdonadas durante el año sabático. Esto proporcionaba una oportunidad para que las personas comenzaran de nuevo y no se vieran atrapadas en la pobreza. Liberación de esclavos. Los esclavos hebreos debían ser liberados durante el año sabático. Esto reflejaba la importancia de la libertad y la justicia social. Muy bien, gracias. Entonces aquí vemos, para empezar, que el año sabático se celebraba cada 7 años. O sea, cada 7 años era considerado un año sabático. Y como podemos ver aquí, Dios en el capítulo 25 del Levítico ordena la existencia de este año sabático en el cual se descansaba la tierra, las deudas y los esclavos. Los esclavos eran liberados, las deudas eran perdonadas y la tierra no se sembraba ese año. O sea, Dios establece esto precisamente incluso para, como podemos ver aquí, el descanso, para el descanso. En este caso, para quienes tenían deudas, pues que no, si ya llevaban una deuda impagable, pues que ya, o sea, ya se las perdonaron. Lo mismo los esclavos. Había esclavos que trabajaban digamos, de sol a sol, ¿verdad? O sea, no tenían descanso. Recordemos que en aquel tiempo, pues, no había una legislación como ahora que tenemos derechos de los trabajadores y no, en aquel tiempo era un trabajar muy duro y sin derechos.
Luego, el año jubilar, en el mismo capítulo 25 se habla del año jubilar. Dice aquí que el libro de Levítico ordena, dice, contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, que hace 49 años. Santificar el año 50 implicaba que cada cual debía volver a entrar en posesión de su caudal en el marco de su familia. O sea, quiere decir que el año jubilar era cada 50 años. En el año 50 dice, declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Entonces, ahí Levítico 25:10 establece lo que se llama el año jubilar. De hecho, todavía hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica sigue celebrando años jubilares. El próximo año 2025 se va a celebrar el año jubilar. El 2025 va a ser año jubilar. No sé si lo sabían, quienes son católicos. En el año 2000 también se celebró un año jubilar, el jubileo del año 2000. Entonces, precisamente basados en el Levítico 25:10, en cierta manera, ¿no? Como un año de júbilo, de alegría. Luego, por último, en el sexta parte, la última, vamos a ver lo que es la redención de los dones votivos. Aquí es donde se habla del diezmo, en el capítulo 27, el último capítulo del Levítico. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Aquí, bueno, ya no nos dio tiempo, porque ya son las 10, pero tomar en cuenta que el diezmo, en este sentido, según lo establece la Sagrada Escritura, pues no era con dinero, sino que era más bien, como dice aquí, del fruto de los árboles, ¿sí? Y también ver que en su momento, pues no es como lo entendemos hoy en día el diezmo, pero bueno, ya vamos a dejarle ahí. Si alguien tiene más interés por conocer acerca del diezmo, pónganse a leer el capítulo 27 sin ningún problema y van a encontrar todo lo que tiene que ver con los votos. Los votos son las promesas que se hacen a Dios, cómo se tenían que cumplir y el tema del diezmo. Bueno, de esa manera vamos entonces a concluir lo que es la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes, poder compartirles de alguna manera, de tener la compartición. Y no sé si antes de irnos alguien quiere comentar algo.